Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, soy coronel médico en la Reserva del Cuerpo Militar de Sanidad y al mismo tiempo miembro de la sección de cooperación del Internacional del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Antes de nada, quisiera agradecer al comité organizador del Congreso el incluir una mesa sobre sanidad militar. El Cuerpo de Sanidad Militar está encuadrado en los cuerpos comunes del Ministerio de Defensa y como tal a las órdenes del Gobierno de la Nación para ser desplegados en misiones de ayuda humanitaria en el exterior. Estas misiones se definen como programas dirigidos a aliviar o reducir los resultados de desastres naturales o causados por el hombre u otras condiciones endémicas, como son desgracias humanas, epidemias o privaciones que pueden representar una seria amenaza para la vida o causar grandes pérdidas materiales. Tienen un alcance y una duración limitadas, y sus objetivos es suplir o complementar los esfuerzos de las autoridades civiles de la nación huésped, que es la nación que ha sufrido la catástrofe, o bien de las agencias específicas de Naciones Unidas. Hay varios tipos, pero nosotros en esta mesa redonda vamos a tratar solamente las misiones humanitarias que se encargan de ayuda en los desastres naturales o causados por el hombre, y también las misiones que se encargan a las ayudas a refugiados o desplazados. A nivel internacional, el mundo cambió después de las catástrofes que hubo en Ruanda en 1994 con las matanzas de 800.000 hutus y tutsis y también con la catástrofe del asesinato en Srebrenica, en la antigua Yugoslavia, donde murieron más de 8.000 personas. Con lo cual, desde entonces, las misiones de ayuda humanitaria internacionales pues, están en cualquier lugar del mundo. España tiene en la actualidad más de 2.000 militares desplegados en misiones en el exterior en todo el globo terráqueo, como ven ustedes en la diapositiva. De esas misiones, hay integrantes del Cuerpo Militar de Sanidad que, además de ejercer su función, se dedican a prestar apoyo a la población civil. En esta mesa redonda van a participar 3 compañeros que van a hablar de los diferentes comportamientos y funciones que tienen de las determinadas especialidades fundamentales del Cuerpo de Sanidad Militar. Entre ellas, la medicina, la cual hablará el coronel médico Adolfo Carbot Rodríguez Rubio, actualmente destinado en el Cuartel General de la Armada de Madrid. En el aspecto de la farmacia hablará el teniente coronel farmacéutico Jesús Mazarales Sacristán, en la actualidad destinados en el Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid. Y por último, a nivel veterinario, la teniente coronel Silvia Sáez Santa María Sáez, que está actualmente destinada en la Jefatura de Apoyo Sanitario de la Bahía de Cádiz, en Rota. A los 3 los conozco bastante, he trabajado con ellos durante mucho tiempo en el Hospital Militar de San Carlos, en San Fernando de Cádiz, y también en la Jefatura de Apoyo Sanitario de la Bahía de Cádiz. Y a uno de ellos, que el coronel Adolfo Carbot, tuve la suerte de estar con él en la misión de ayuda humanitaria en Centroamérica debido al huracán Mitch en el año 1998-99. Doy paso al primer ponente, el coronel médico Adolfo Carbot Rodríguez Rubio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del primer Congreso Andaluz de Cooperación Nacional la gentileza que ha tenido en invitarme al mismo. En segundo lugar, como no, agradecerle a todos ustedes su presencia en este momento. Soy el coronel médico cirujano Adolfo Carbot. Estoy actualmente destinado en el Cuartel General de la Armada de Madrid y mi presentación será basada en la sanidad militar en las misiones de ayuda humanitaria, concretamente el papel del médico cirujano militar. Para ello, lo primero que voy a intentar es mostrarle a través de mis fotografías los distintos niveles de actuación o capacidades que tenemos para diferentes misiones de ayuda humanitaria. Esta primera diapositiva es una fotografía que en concreto
en la ciudad, en la localidad de Dar Reibung, está en la montaña, en la provincia de Bagdís, y corresponde a un role 1, que es el nivel más básico de asistencia que nosotros podemos prestar. En este caso se presta sobre tienda de campaña, y en él el único personal cualificado es un médico y un enfermero. En tiendas de campaña, como digo, este es el interior de nuestra tienda de asistencia sanitaria con nuestro equipo de telemedicina, porque lo que se trata es de dar soporte vital avanzado, es decir, estabilización de un paciente y su puesta en evacuación lo antes posible para ser evacuado a un super. Aquí estoy dando asistencia primaria a un joven afgano, y también se puede complicar más la cosa hasta dar, como en este caso, estoy dando asistencia a una joven afgana herida por múltiples proyectiles. El siguiente role que vamos a ver es el role 2 Bravo, básico. En él ya aparece la figura del cirujano y del anestesista, además de el odontólogo. En este tipo de capacidad, como pueden ver en estos, ya son buques grandes, como el buque que son gemelos, el buque de aprovisionamiento de combate Patiño y Cantabria, se trata de poder dar una respuesta igual de soporte vital avanzado y cirugía de control de daños, es decir, mínima cirugía que permite salvar una vida o un miembro y ponerlo en estado de evacuación para ser evacuado a un role superior. Aquí ya aparecen unos elementos, el laboratorio y la radiología y con ecografía elementales, aparece también el banco de sangre y una pequeña UBI de 4 camas que es para estación y hasta que se pueda evacuar un role superior. En el caso que están viendo en la fotografía inferior del buque Cantabria, estuvimos haciendo una ayuda humanitaria en el Mediterráneo central, que ustedes recordarán, que es el salvamento en la mar por la que llamamos Eunaformet Sofía, es decir, aquellos migrantes que salían a la mar y que debían ser rescatados, como son en la imagen que tienen en sus pantallas. Están viendo de fondo cómo en nuestro barco, en el Cantabria, estamos recogiendo a los migrantes. Y fíjense que la que aparece, que les coloco, es la que tuvimos el día 2 de noviembre del 17. Es importante, luego le enseñaré, porque realmente nuestra acción ahí es intentar salvar vidas en el mar, para lo que con esta gracia no nos ocurra lo que nos pasó al día siguiente, el día 3 de noviembre del mismo año, donde tuvimos que ir a rescatar a esta embarcación de migrantes que zozobró y que se hundió con 130 migrantes a bordo, y de los cuales logramos sacar con vida del agua 64 y sacamos a 26 fallecidos, con un total de 40 desaparecidos en nuestro mar. Y esta es la ayuda humanitaria que con este tipo de barco, prestamos en el Mediterráneo. Este es el interior del barco, un quirófano similar al que ustedes pueden ver en cualquiera de sus hospitales comarcales, y la pequeña UBI de 4 camas que les hablaba hace unos momentos. El siguiente fotografía es una fotografía que hice en Irak, en la ayuda humanitaria que prestamos a la población civil iraquí con motivo de la guerra. Y es también un role 2 Bravo. En este caso ven que se despliega sobre tiendas de campaña. El interior de la tienda de campaña, por ejemplo, del quirófano, es esa que tienen ahí en pantalla. Aquí estoy operando en esa misma tienda de campaña, personal iraquí. Esta es la UBI, similar en el caso anterior, 4 camas, como ven, con sus equipos de electromedicina para dar soporte a esas camas de UBI. Y en la foto inferior derecha pueden ver a un joven iraquí que resultó tratado en esta UBI por una explosión que le afectó a la cara, al torso, a los miembros superiores y a los pies, probablemente por la posición en la que estaba seguramente manipulando un artefacto. El role siguiente que podemos hablarles es el role 2 ECO. Es un role 2 grande, ampliado, en ANSET, en el cual, por ejemplo, en la Armada lo disponemos en los grandes buques, como el portaaviones en la imagen superior, y en los 2 buques gemelos de asalto anfibio, tanto el Castilla como el Galicia, que ven en la inferior.
En estos ya no estamos hablando de un solo quirófano, estamos hablando, este es el quirófano de cirugía general, ven la puerta lateral izquierda, que la vamos a abrir en este momento, y pueden ver cómo podemos estar operando en dos situaciones iguales, simultáneas, como ocurrió en la ayuda humanitaria que prestamos durante el huracán Mitch en Centroamérica. Tiene, por tanto, un quirófano de cirugía general, tiene también un quirófano de traumatología, aquí lo ven atendiendo un paciente real en Cabo Verde. La UBI ya no es de 4 camas, ya estamos hablando de una UBI de 8 camas y en este caso es a pleno rendimiento la parte de personal adultos que se realizó en la ayuda humanitaria por la guerra de Irak. Luego verán más sobre esta UBI. Y como ya están viendo, ya estamos hablando de 2 quirófanos y las necesidades de personal son mucho mayores. Ya estamos hablando de 2 cirujanos, estamos hablando de 2 anestesistas, de traumatología, estamos hablando de intensivos, estamos hablando ya del laboratorio, ya tiene que ser llevado a cabo por un farmacéutico de análisis clínicos. Llevamos a bordo unas estructuras ya muy grandes donde, según la misión, pues puede ser necesaria la presencia de ginecólogos, de los mismos veterinarios, si hay que trabajar en ello, y todas aquellas especialidades que vayan a ser necesarias para una misión con un role 2 muy ampliado. Su análogo en el ejército de tierra es el role 2 ECO, que se desplegó en Afganistán. Esta fotografía la hice en concreto en Herat, y quiero rendir un homenaje en este momento al que ya rendimos dándole el nombre de este hospital militar español, que es el capitán médico Jesús de la Paz Cuevela Ustegui, que es un insigne médico militar gaditano que dio lo mejor de sí, de que tenía en el cumplimiento de su misión en Afganistán, que fue su vida. En honor a él quiero hacer reseña del nombre de este hospital. Ya están viendo que la estructura vuelve a ser, este es el quirófano con todos los detalles necesarios para cualquier tipo de intervención. Ven en mi foto de arriba a la izquierda cómo tenemos la torre de la laparoscopia. Podemos hacer cirugía teledirigida con telemedicina por las cámaras que tenemos en el interior para ser dirigido de alguna manera o asesorado desde el Hospital Central de la Defensa en Madrid. Estos están formados por contenedores, como ven en el suelo, las líneas, es la unión de contenedores donde retiramos los paneles laterales para poder dar construcción de las estancias. En este caso la UBI, ven en el suelo donde estaban la diferenciación de los contenedores. Es una UBI, como digo, grande de 8 camas con todo su... tenemos incluso radiología, allí teníamos un escáner, como pueden ver. Vamos a hablar, les he comentado durante reseña de las capacidades que nosotros podemos desplegar en función de las necesidades de una ayuda humanitaria en un determinado sitio. Les he hablado un poco de la ayuda humanitaria en el mar, la asistencia para salvamiento en la mar. Pero yo quiero reflejarles ahora la comparativa entre otros 2 tipos de ayuda humanitaria, unas que se producen por desastres naturales, como es en el caso que tienen en presente, que es el huracán Mitch, que asoló Centroamérica, o este otro, el terremoto, que asoló Haití en el 2010. Estas son unas ayudas humanitarias que nosotros desarrollamos, en el cual la prioridad es la asistencia primaria, la pediatría, la ginecología con obstetricia. Los preventivistas son fundamentales, los farmacéuticos y los veterinarios. ¿Por qué? Porque necesitamos también los controles bromatológicos de agua, los controles de plagas. En este caso están viendo una fotografía de nuestro pediatra atendiendo a esa población infantil en campos de refugiados en ese terremoto de Haití. Nuestros preventivistas que desarrollaron las campañas de vacunaciones, como pueden ver, por el mismo motivo. Aquí está una fotografía en el control radiológico de una embarazada, o incluso llevando en esos campos de refugiados a buscar unos lugares alternativos para poder realizar los partos, como en la fotografía que estamos, o las asistencias que estamos enseñando. Otra forma de trabajar a este nivel, en este tipo de asistencias de ayuda humanitaria en desastres naturales, es colaborar con aquellas hospitales y formaciones sanitarias que ya existen en ese sitio y que, bien dándole un apoyo de personal
o bien un apoyo de personal y material, se pueden mejorar esas condiciones para trabajar en sus mismas instalaciones. En este caso, el actual coronel García de Cubillana está trabajando en este hospital de Shendel, en Puerto Rico, Nicaragua, en la ayuda humanitaria a Centroamérica por el huracán Mitch. A nivel quirúrgico, mire, a nivel quirúrgico realmente en este tipo de ayudas humanitarias vamos a tener una poca labor, vamos a tener una gran labor, pero una labor muy cotidiana, es decir, la que se realiza realmente en nuestros hospitales comarcales y en sus hospitales antes del desastre natural que hayan tenido. Arriba en la fotografía de la izquierda estoy operando una hernia, en la derecha estoy operando una histerectomía por importante por miomas uterinos. También la asistencia a nivel de urgencia, como en este caso en el terremoto de Haití, que nuestro compañero el traumatólogo está operando, está reduciendo esa fractura de húmero o las urgencias quirúrgicas de apendicitis y demás. La siguiente ayuda humanitaria que yo quiero que comparen con la anterior es aquella que se produce por conflictos armados, por la guerra. Y les voy a hablar de la ayuda humanitaria a Irak, que se produjo en el 2003, donde nosotros trabajamos en un Qasar, que es la población que está al sur, dependiente de la provincia de Al-Basra, de Basora, y próxima a la frontera con Kuwait. Aquí el agente etiológico, como pueden ver, ya no son los desastres naturales, sino son aquellas que son infligidas por armas de fuego, por cohetes, por proyectiles, por bombas, por minas antipersonal, minas anticarros, que tienen una energía cinética lesiva enorme y provocan unos daños tisulares terribles. Y nosotros lo que hicimos ahí fue dar esa ayuda, esa asistencia sanitaria, como ven, a la población civil que estaba inmersa en ese conflicto. Fíjense, cambia completamente el nivel de asistencia. De asistencia ya no prima la asistencia primaria, sino lo que se nos está hablando es de una asistencia muy técnica. De los 2.000 pacientes atendidos en esa situación, casi 900 fueron por pacientes quirúrgicos. Empezamos a ver heridas muy complejas, y nos acostumbramos a ver las heridas por arma de fuego, las heridas en este caso, de proyectiles. Empezamos a ver la aparición en nuestro entorno de los torniquetes, de los vendajes compresivos, de los vendajes israelíes, de los agentes hemostáticos, para poder hacer frente a este tipo de heridas nada cotidianas y nada comunes en nuestros hospitales comarcales habituales. En este caso, este joven iraquí sufrió una fractura abierta de tibia y peroné con metralla, que fue atendida y operada a bordo. Este es otro caso, son dos casos. En la radiografía de la izquierda ven una fractura múltiple muy complicada de tibia y peroné, y en el de la derecha es un verdadero Tetris de la tibia. Empezamos a relacionarnos con las terribles amputaciones. Las dos fotos superiores pueden ver a un joven iraquí que, manipulando un artefacto explosivo, perdió su mano y tuve que remodelarle el muñón. O la joven iraquí de las dos fotos inferiores que, pisando una mina antipersonal, perdió su pierna izquierda. Los grandes quemados. Los grandes quemados es una gran tragedia por las explosiones, por las deflagraciones, y requiere un trabajo muy en equipo de los cirujanos, de los anestesistas y de los intensivistas, y además la parte logística, porque este tipo de pacientes genera un elevadísimo consumo de material que tenemos que tener previsto para poder hacer frente. Y ya les hablé de la UBI, cuando le hablaba del Galicia, ya les hablé de la UBI en la parte de adultos. Miren, también se afectan en la guerra a los niños. Y esto es tremendo, porque tiene una carga emocional tremenda en nosotros que estamos atendiéndolo. Y en la UBI se producen heridas por explosiones, por precipitaciones, en los derrumbamientos, por aplastamientos, como es el caso de los dos niños que tenemos en imágenes. Es terrible la guerra también lógicamente, para ellos. En cualquier caso, lo que ya vengo como resumen para finalizar es a decirle que les he enseñado
3 formas de ayuda humanitaria totalmente diferentes, la del salvamento marítimo, la de los desastres naturales y de los conflictos de la guerra. Y pueden ver que ninguna de ellas tiene factores comunes, salvo nuestro absoluto intento siempre por generar esperanzas en la población a la que estamos atendiendo y darles la mayor calidad de asistencia para que ellos tengan las mejores posibilidades de supervivencia. Como tal, así se lo hemos vivido y así queremos llegárselo a ustedes y contárselo en primera para que ustedes sean testigos directos de esta realidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Bien, antes que nada querría dar las gracias a la organización del Congreso y en particular al doctor García Cubillana por haberme dado la oportunidad de dar a conocer las funciones de la farmacia militar en las operaciones de ayuda humanitaria, que como verán están en un segundo plano siempre, pero verán que son muy importantes. En primer lugar, querría hablar de un poquitín de historia desde cuándo el boticario está en operaciones, ¿no? Ya Isabel la Católica en 1476 creó el primer hospital de campaña donde figuraban un médico, un cirujano y un boticario. Felipe V crea la figura del boticario mayor de los Reales Ejércitos, pero no es hasta 1830 cuando se promulga el reglamento del Real Cuerpo Militar de Farmacia. Esto ya los farmacéuticos de Armada que tienen suficiente entidad a finales de siglo y se crea el Cuerpo de Farmacia de Armada en 1895, mientras el Ejército de Tierra, como es normal, se crea ya en el siglo XX tras la Guerra Civil. Las funciones de los farmacéuticos militares vienen desarrolladas a través de reales decretos, el último es de 2010. Dentro de las funciones principales que da este Real Decreto y que corresponde un poquitín al tema al que nos estamos ajustando es la producción de elaborados farmacéuticos, especialmente aquellos que puedan resultar necesarios por causas excepcionales relacionadas con la salud pública y sobre todo en el abastecimiento ante posibles demandas ocasionadas por conflictos y catástrofes. Otras funciones importantes son el abastecimiento y apoyo farmacéutico a todas las unidades que se encuentran en el exterior, la toxicología en especial en lo relacionado a las drogas de abuso, control y calidad de las aguas de consumo humano, análisis clínicos, etcétera, entre otras. Estas funciones las vienen desarrollando actualmente aproximadamente unos 154 farmacéuticos militares, de los cuales el 35% tienen especialidades farmacéuticas complementarias que, como pueden ver en el listado, muchas de ellas pertenecen al laboratorio clínico, además de farmacia hospitalaria, radiofarmacia, radiofísica y farmacia industrial y galénica. En el marco de la doctrina sanitaria conjunta del Estado Mayor de la Defensa, en lo que se refiere al apoyo sanitario, da funciones a la farmacia militar de abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios. Este apoyo se da en dos áreas, apoyo a Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en operaciones, entre las que figuran las operaciones militares conjuntas, operaciones internacionales de ayuda humanitaria y apoyo a protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y autoridades sanitarias en crisis y emergencias por desastres naturales. Otra área es el apoyo a la seguridad y defensa de los españoles en cuanto se refiere a la producción, almacenamiento y custodia de los medicamentos de interés estratégico. Así damos apoyo actualmente a unas 17 misiones internacionales, tanto de la ONU, de la OTAN y de la Unión Europea, en cuanto a adiestramiento frente a catástrofes, ayuda humanitaria y mantenimiento de la paz. Y, por ejemplo, se han dado apoyo en el histórico de operaciones, ustedes recordarán sobre todo a la de las inundaciones provocadas por el huracán Mitch en Nicaragua, al tsunami de Indonesia y al terremoto de Haití. Estos apoyos los vienen dando, aparte del farmacéutico desplegado en estas operaciones, otras unidades de tipo logístico-farmacéuticas, que las podríamos dividir en 3 escalones. Un escalón básico formado por los servicios farmacéuticos y centros de farmacia, actualmente son 37, un escalón intermedio formado por unidades y almacenes de apoyo logístico, tanto de tierra como del Ejército del Aire,
este apoyo podría darlo en Armada los servicios farmacéuticos, unos servicios farmacéuticos potentes que, por ejemplo, están dando apoyo a la operación Atlanta contra la piratería aérea, contra la piratería en el Océano Índico y a la operación Sofía contra el tráfico de personas en el Mediterráneo. Un último escalón formado por el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, del cual daré unas pinceladas un poco más tarde. Así podríamos dividir las funciones de farmacia militar en las distintas operaciones en 5 bloques, 3 principales diría yo. Abastecimiento de recursos sanitarios, análisis y control del agua potable y un último bloque en el cual están encuadrados los análisis clínicos, custodia de depósitos de sangre y análisis de drogas de abuso que se podrían englobar, como digo, en un laboratorio clínico. En cuanto al primero, el abastecimiento de recursos sanitarios. Decir que no existen dotaciones tales para operaciones de ayuda humanitaria, sino cada misión, cada operación, cada desastre tiene su propia naturaleza. Hay que evaluar las necesidades reales de la población. No hay que enviar medicamentos sin ton ni son. También hay que ajustarse a las capacidades de tanto nuestras como de la población a la que hay que ayudar. Y, por supuesto, y muy importante, la experiencia que hemos acumulado en distintas operaciones que nos ayudan a agilizar esta ayuda. He dicho que no hay dotaciones como tales, pero hay publicaciones, estándares de la OTAN y de la Unión Europea donde nos definen qué capacidades y qué medicamentos básicos pueden suministrarse a estas unidades sanitarias que enviamos, role 1, role 2, etc. También podemos apoyarnos en las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde hablan de los botiquines de emergencia que están normalizados para ayudar en las primeras horas del desastre, en las fases agudas del desastre. También las unidades desplegadas pueden ayudarse del petitorio de farmacia militar, que es una relación de elaborados farmacéuticos que elabora el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que se consideran básicos en los campos logísticos, operativos y asistenciales. Pueden ver en el fondo de la presentación una serie de presentaciones con distintas formas farmacéuticas que este Centro Militar de Farmacia realiza, elabora. Están publicadas en un boletín oficial del Ministerio de Defensa, en las cuales actualmente hay 78 presentaciones con distintas formas farmacéuticas y, como ven, en numerosos grupos farmacoterapéuticos. Los elabora el Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Centros militares de farmacia como este solo hay prácticamente en España y en Francia. Es un centro de referencia, como pueden ver en la foto, para la fabricación de medicamentos esenciales, no solo para las Fuerzas Armadas, sino también para estas emergencias o catástrofes. También dispone de una reserva de guerra y estratégica, un stock de elaborados farmacéuticos militares destinados a cubrir los conflictos, los momentos iniciales en conflictos o catástrofes. Aquí pueden estar incluidos antibióticos, antivirales, productos inmunológicos, vacunas y otra serie de recursos sanitarios. Vemos que durante la última y desgraciada pandemia que nos está azotando, este Centro Militar de Farmacia adquirió equipos para la fabricación de soluciones hidroalcohólicas, está fabricando miles de litros, equipos para la fabricación de mascarillas quirúrgicas y en un primer momento también, cuando se veía que podían ser útiles, empezó a elaborar acitromicina, hidroxicloroquina y ribavirina. La siguiente función militar, y muy importante, análisis y control del agua potable. Hay que decir que una catástrofe, lo prioritario es proveer de agua potable a la población. Eso es lo más esencial en un primer momento. El control de las aguas de consumo en las Fuerzas Armadas es competencia de sus servicios sanitarios y dentro de los servicios sanitarios a los servicios farmacéuticos, que les encomienda la inspección y evaluación del agua origen del suministro, la supervisión y control de calidad del agua cuando hay un operador contratado para el abastecimiento y, sobre todo, la vigilancia sanitaria, la inspección y los ensayos analíticos. En España nos guiamos por la legislación nacional aplicable, un Real Decreto del 2003,
sobre criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En el 2012 una orden ministerial habilitó a la Inspección General de Sanidad de la Defensa a desarrollar este Real Decreto para el ámbito de las Fuerzas Armadas, cosa que ocurrió a partir de 2013. A partir de entonces se han venido elaborando una serie de instrucciones técnicas que nos dicen los tipos de analíticas, las frecuencias de muestreo, la toma de muestras, cómo realizarla, qué criterios de calidad y calificación de potabilidad le damos de dar a estas aguas, su tratamiento y programas de inspección y vigilancia. Pero ¿qué ocurre cuando las operaciones se desarrollan fuera del territorio nacional? Nos guiamos a partir de unos estándares publicados por la OTAN, donde nos hablan de los requerimientos mínimos que deben tener estas aguas potables en operaciones, en situaciones de desastre, cómo producir, almacenar y distribuir este agua. Cuando no son misiones de OTAN, también nos podemos apoyar en publicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre agua en situaciones de emergencia, sobre las guías de calidad del agua potable. Y haciendo un compendio de todo esto, ahora mismo está en borrador y espero que se publique pronto una instrucción técnica sobre el control de calidad de las aguas potables en operaciones fuera del territorio nacional, cuyo objetivo es establecer un control de calidad sanitario, unos criterios de potabilidad, emisiones y operaciones, y cómo realizar la toma de muestras, su conservación y sus análisis tanto en rutina como en emergencias. Nos dice cómo identificar los riesgos, cómo evaluarlos, cómo minimizarlos o intentar anularlos y, por supuesto, el seguimiento de estas, si han tenido efecto esta gestión del riesgo. También nos dice qué parámetros a determinar en situaciones de emergencia. Unos parámetros para consumos como mucho de 5 litros al día por persona y como mucho también para 7 días. Esto está establecido para proteger la salud a corto plazo. Son unos parámetros un poco digamos, más permisivos que los de rutina por las situaciones en que nos podemos encontrar. También parámetros en situaciones de rutina tomados en su mayor parte de la guía de calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud y que están establecidos para proteger la salud a largo plazo. Bien, el último bloque ya de análisis del laboratorio clínico, decir que no voy a hablar de los niveles de asistencia sanitaria, de los roles, porque imagino que el doctor Carabot habrá hablado con mucho más conocimiento que yo, pero el laboratorio puede ir acompañando al role a partir del nivel 2, el role 2. A partir de este role, la OTAN también nos da una serie de recomendaciones, de requerimientos sobre los test mínimos a realizar tanto en role 2 como en role 3. Estos laboratorios hay que tener en cuenta que están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos requerimientos están establecidos, digamos, para realizar un hemograma, una hematología básica, una bioquímica básica, con parámetros de función renal, función hepática, iones, gasometría, coagulación y, evidentemente, pruebas de grupo sanguíneo RH y pruebas cruzadas, aparte de orina básica. Nosotros, mi particular experiencia en un role 2 avanzado, podríamos realizar todos los parámetros que se exigen para un role 3. Todos los aparatos por duplicado, por supuesto, porque por si falla alguno, estamos en unas condiciones extremas muy lejos de territorio nacional y por seguir prestando servicios a los pacientes, a los médicos del role. También custodiamos los depósitos de sangre. Por supuesto, como es un recurso crítico, hay que llevar a pies juntillas todas las directivas que da la Unión Europea, los reales decretos de España. Hay que garantizar la calidad, la seguridad, la hemovigilancia y la trazabilidad desde el donante hasta que se transfunde el receptor o se destruye el componente sanguíneo. También se ha elaborado una instrucción técnica para el suministro de sangre y componentes sanguíneos a formaciones sanitarias en operaciones. En concreto, es del año 2020, de este mismo año. El Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas, del cual ven en la presentación una foto, puede poner en crisis, en situaciones de crisis, componentes sanguíneos en 48 horas en cualquier parte del mundo. Hay una serie de factores condicionantes, como son el tipo de formación sanitaria, el lugar y la distancia, el entorno hostil en el que nos encontremos,
las condiciones, por supuesto, de almacenamiento y equipos que podamos disponer allí y la posibilidad de apoyo aliado. Podemos suministrar concentrado de Matías en un role 2, plasma fresco congelado y plaquetas congeladas, dependiendo de los equipos de mantenimiento y refrigeración que tengamos. Por supuesto, controlamos, se envían y se reciben en unos contenedores homologados a los cuales se les controla la temperatura durante todo el trayecto a través de unos data logger desde el comienzo, desde su inicio en el centro de transfusión de las Fuerzas Armadas, se va midiendo la temperatura prácticamente de minuto en minuto hasta que llega a la unidad receptora. Tenemos también refrigeradores y congeladores por separar, duplicados también para no perder toda la sangre en un momento dado que haya falta de suministro de energía eléctrica. Realizamos también, cuando hay un farmacéutico analista, la inmunohematología, las pruebas cruzadas, grupos sanguíneos y RH. Aquí no terminan las funciones, luego hay que llevar un libro de control para llevar toda la trazabilidad, por si acaso en un momento dado hace falta saber a quién se transfundió. Emitimos los informes regularmente y los enviamos al Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas para su archivo. Y el último bloque ya acabando, también hay que decir que la función militar es incompatible con el consumo de fuerzas de drogas de abuso. También en misiones internacionales, en operaciones de ayuda humanitaria, de mantenimiento de la paz, tenemos que controles aleatorios de drogas de abuso al personal militar. Llevamos armas, conducimos vehículos pesados, vehículos peligrosos, realizamos funciones de seguridad y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evitar el consumo de drogas de abuso en estas misiones. Hay una instrucción técnica que nos dice cómo realizarlas, cómo debe de ser la cadena de custodia de estas muestras. Es muy importante, sobre todo legalmente. Realizamos un cribado inicial con las drogas más habituales, con los puntos de corte que nos dan las sociedades internacionales y si existe un análisis positivo, lo llevamos a realizar una confirmación al Instituto de Toxicología de la Defensa. Es un instituto, un laboratorio de referencia tanto de drogas de abuso como de análisis de aguas y se está también realizando como referencia de agresivos químicos. Aquí ya simplemente para terminar las imágenes, aquí vemos en tiendas de color blanco un role 2, el de Afganistán en el que estuve yo, al lado de un role 1 italiano, como es un role 3 con distintas especialidades médicas, mucho más grande. La farmacia en un primer momento, una tienda de campaña, esto prácticamente llegó al final como una farmacia hospitalaria, el análisis de agua, el laboratorio con equipos también por duplicado. Después de tener un laboratorio de análisis en una esquina, como vieron al principio, esto después de unos cuantos años en Afganistán se transformó en un laboratorio relativamente grande. Y todo esto realizado en unas condiciones muchas veces de manera extrema, pero realizado con satisfacción y extrema gratitud a todo el personal que colaboró. Si tienen alguna pregunta que realizar, pues no tienen más que hacerlo ahora en estos momentos. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, comentar que la razón de que yo esté aquí en este congreso es por la invitación que me ha hecho el coronel Cubillana. Él pretende que yo dé mi visión sobre el papel del veterinario en las misiones de ayuda humanitaria y dado que no he tenido la suerte de participar todavía en ninguna de ellas, pues he recabado información de compañeros y amigos e intentaré contarla aquí de la forma más amena posible. Las Fuerzas Armadas Españolas vienen desarrollando desde hace muchísimos años una serie de misiones de mantenimiento de la paz, imposición de la paz, reconstrucción de la paz y de ayuda humanitaria. Normalmente en estas misiones de ayuda humanitaria son en las que la sanidad militar cobra una importancia mayoritaria. Todas estas misiones normalmente tienen de ayuda humanitaria, tienen lugar después de que ocurre un desastre natural o artificial. Se rompe un equilibrio y entonces merma la capacidad local de respuesta y hay que acudir en ayuda en estas situaciones. En todos los desastres es fundamental una rapidez en el despliegue y una eficacia en los medios que se utilicen. Todos los desastres traen consigo una serie de consecuencias, una serie de problemas comunes y en teoría pues
la práctica lo que se intenta con esta ayuda humanitaria pues es disminuir en la medida de lo posible y solucionar todo ello. El veterinario, cuando actúa en las misiones de ayuda humanitaria, nunca lo hace de forma aislada, sino que dependiendo del ejército que presta su apoyo, pues se enrola en un escalón sanitario determinado. Esta diapositiva muestra las funciones del veterinario, tanto militar como otro veterinario a nivel civil, porque aunque me imagino que en este foro sí que es conocida la amplia gama que llevan nuestro trabajo, es verdad que muchas veces nos quedamos solamente con el tema de la clínica veterinaria y nos olvidamos de otras funciones como la medicina preventiva veterinaria o la sanidad ambiental, que justamente en el caso de misiones de ayuda humanitaria tienen una importancia extraordinaria. Antes de llegar y desplegar en una zona de un desastre, es fundamental recabar toda la información posible, una inteligencia sanitaria minuciosa, la situación económica, social, política, todos los datos que podamos recabar son importantes. Desde el punto de vista veterinario, estos desastres traen consecuencias pues, sobre la población, sobre la producción y sanidad animal y sobre la salud pública. Aparecen animales muertos y heridos, aparecen daños en explotaciones ganaderas, aparece un aumento de otras infecciones alimentarias, sobre todo porque merma la calidad nutricional y sanitaria de los alimentos. Entonces, el veterinario participa un poco pues, para intentar limar y hacer que esas consecuencias no sean tan tremendas. Misiones de ayuda humanitaria con veterinario militar ha habido muchísimas y de muy diferente tipo. Ha habido organización de campos de refugiados, como consecuencia del huracán Mitch, en la que participó el coronel Juan Macubillana, por ejemplo. De todas estas misiones que enumero en este listado, he elegido dos porque muestran un poco el papel del veterinario, pero llevado a cabo por dos ejércitos completamente diferentes. Entonces, creo que es curioso. Esta última misión, la del Pacific Partnership que pone aquí, es una misión curiosa porque no ocurre como consecuencia de un desastre natural, sino que es una misión que el gobierno, las Fuerzas Armadas Americanas organizan casi todos los años. Ellos establecen un viaje por una serie de países que tienen una solvencia sanitaria disminuida y entonces pues piden especialidades diferentes de la sanidad militar y cada uno pues ejerce un poquito su granito de arena en estas zonas. Y ahora ya me meto de lleno en las dos misiones que he considerado que pueden aportar más en este congreso. La primera es la Operación India Mike, que es la operación que tiene lugar como consecuencia de las inundaciones tremendas que se producen en Mozambique en la primavera del año 2000. En esta situación se alerta al EMAT Sur, el Escalón Médico Avanzado Sur, perteneciente al Ejército de Tierra, para que desplieguen esta zona. Es una zona situada al sureste de Mozambique y los informes de inteligencia sanitaria nos dicen pues, que es una zona de sabana tropical, de terreno pantanoso y endémica pues, de sida, cólera, malaria, tuberculosis, etc. Las infraestructuras sanitarias han sido seriamente dañadas, con lo cual vamos a ver un recrudecimiento de partos endémicos, de partos distóficos y a la larga pues, epidemias de meningitis, sarampión y de cólera. La ciudad en la que, la zona, por así decirlo, en la que el gobierno decide que España tiene que desplegar es la ciudad de Chaquelane. Se hace un reconocimiento previo desde Maputo por helicóptero. Es una zona de difícil acceso y España va a desplegar en esta zona. Empieza, en primer lugar, la labor del veterinario, en lo que se denomina la castrometación, ordenación del territorio. El veterinario, conjuntamente con otros técnicos, dentro de la zona del asentamiento, va a ver cómo se delimita ese campamento. Es decir, separar las zonas limpias de las zonas sucias, las zonas limpias, que son zonas de avituallamiento, almacenes de alimentos, cocinas, comedores, de lo que son zonas de evacuación de residuos, letrinas, etcétera. A continuación, otro papel del veterinario es lo que es la seguridad alimentaria. La difícil situación socioeconómica de Mozambique en aquella época desaconsejó totalmente que se alimentara el contingente a partir de explotación local, con lo cual los primeros días fue todo a base de raciones de campaña. Conforme el país fue levantándose, pues el veterinario, que no lo he dicho hasta ahora, fue mi amigo y compañero, el teniente coronel Ignacio Roquieta, empezó a realizar inspecciones de diferentes empresas de la zona para potenciar un poco lo que era la explotación local. Entonces, en el aeropuerto de Maputo había una empresa que era la que suministraba, de hecho, el catering de comida para las líneas comerciales. Se hizo una inspección de la misma, se vio que era una empresa solvente con un plan de un sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico implantado y se consiguió que pudiera proporcionar reacciones y catering para alimentar al contingente. Después se hizo también una inspección de una carnicería local, también se vio que el personal tenía una educación sanitaria, las reses venían de Sudáfrica y daban ciertas garantías, con lo cual pues también empezó a adquirirse a partir de allí.
El mayor problema era el transporte, porque desde Maputo, después de la carga, había que llevarlo en helicóptero a la ciudad donde estaba el contingente y donde estaba el resto del campo de refugiados, por así decirlo. Se tardaban aproximadamente 50 kilómetros con unas condiciones climatológicas bastante adversas. En 2 ocasiones hubo que decomisar toda la comida que venía del catering por pérdidas de la cadena de frío. El veterinario Ignacio dice que prácticamente no hubo cuadros gastroentéricos y ninguno de ellos asociado a un alimento en mal estado. Podemos decir que la alimentación que proporcionó pues la comunidad internacional pues fue a base de cereales y derivados, de leche en polvo y alimentos básicamente no perecederos. Otra función que tuvo el veterinario en Mozambique fue el control y el análisis de agua. Primero decir y aclarar que en realidad a nivel militar el control y la calidad de agua de consumo la llevan los farmacéuticos, pero hay determinadas misiones, sobre todo hace unos años, en las que se escatimaban medios humanos y no siempre iba veterinario farmacéutico. En caso de que no fuera este último, el veterinario tenía que asumir sus funciones, como aquí ocurrió. El agua planteaba problemas de captación, transporte, potabilización y distribución. En primer lugar, el contingente únicamente se le permitió beber agua embotellada. Empezó a hacerse una prospección para ver de dónde se podía sacar agua. Los pozos se desecharon porque eran escasos, salobres. Un río cercano también se desechó porque debido a las grandes crecidas arrastraba una gran cantidad de lodos y además mucha presencia de cadáveres, evidentemente, de personas y animales. Entonces, básicamente, se recurrió a una red sanitaria de una ciudad cercana y a partir de ahí se empezó a sacar agua. Este agua posteriormente se transportaba en vehículos Cuba con unas desinfecciones exhaustivas de los mismos. La potabilización se hizo gracias a 2 plantas de osmosis prestadas por Cruz Roja Española, con capacidad de producir 1.000 y 3.000 litros de agua a la hora cada una de ellas. Y después lo que era la distribución, pues diariamente se hacía, previa a ella, una determinación del nivel de cloro y cloración a la salida del depósito y de los diferentes puntos. Otra función fundamental del veterinario era la desinfección. Evidentemente, si queremos un éxito de lo que es la actuación médica, hacen falta unas mínimas condiciones de desinfección. Se hacía desinfección permanente, pues de las camillas, de las camas cuando se hacían altas hospitalarias, ambulancias. Normalmente se utilizaban desinfectantes con triplación, viricida, bactericida y fungicida. Se hacían también desinfección por nebulización aérea, de quirófanos, de salas UCI, de hospitalización. Esta desinfección abarcaba también otras zonas del campamento, como eran, por ejemplo, las letrinas. Incluso de forma periódica estas letrinas se trataban también con cal viva. Función fundamental del veterinario en casi todas las misiones del control de plagas. Evidentemente, el aumento de vectores es casi una causa directamente proporcional a los desastres naturales y es la que lleva de cabeza al veterinario y más horas de su tiempo le hace gastar. Si tenemos en cuenta que en Mozambique teníamos una zona con verano, era una zona climatológicamente de verano austral, sabana tropical y con muchísimas zonas inundadas, pues evidentemente esto hace prever que la cantidad de artrópodos de todo tipo que nos vamos a encontrar es enorme. Podemos decir que el mayor problema lo ocasionaron las moscas. Las moscas, aparte del peligro de la contaminación de alimentos y bebidas, transmiten muchísimas enfermedades, eso lo sabemos. Se hacían campañas de medidas pasivas, importantísimo, quemar e incinerar los cadáveres, enterrar las basuras, proteger las letrinas, colocar telas mosquiteras alrededor de las zonas de alimentación, mucha educación sanitaria del personal. Y luego a nivel de medidas activas, pues indudablemente el veterinario y sus aplicadores diariamente, diariamente todo el día, vamos, de forma continua, aplicando tratamientos de desinsectación con insecticidas de acción residual. Ápedos, coleópteros, hay absolutamente de todo. Hay que decir que normalmente antes del asentamiento lo que se hace es un desbrozado con ayuda de los ingenieros que normalmente acompañan en estas misiones de ayuda humanitaria de toda la zona donde se va a hacer el asentamiento militar. Se trata ese primer asentamiento con insecticidas de forma residual, aunque después de forma continua, como he dicho, tiene que seguir tratándose. Mosquitos, evidentemente, habiendo una fase acuosa necesaria para su desarrollo, pues había muchísimos. Además, convivieron perfectamente Aedes, Anopheles y Culex. Es una zona endémica de malaria, con lo cual los tratamientos tenían que ser continuos y permanentes. Ofidios y reptiles también abundaban muchísimo. Se utilizaban repelentes de serpientes como el aceite de cade alrededor de todo el campamento y de las tiendas. Roedores, parece que, aunque se avisó que iba a ser un problema importante, parece ser que no fue así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué prevención podemos tomar? Pues educación sanitaria del personal, ayudar a vestirse correctamente,
es importante enseñar a la gente y repetirle que hay que dar la vuelta a los guantes, sacudir las botas, los cascos también hay que mirar por dentro, solamente caminar por zonas iluminadas, la ropa de protección que nos proteja completamente, revisarnos por compañeros, partes de atrás que nosotros no llegamos, el uso de repelentes, pero claro, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. Si el principio activo dura 4 horas, tendremos que hacer su aplicación cada tiempo indicado, no más, porque si no pierden su actividad. Y luego, como he dicho, tratamientos continuos del veterinario y de su séquito, tratamientos de uniformes, nebulizaciones, termonebulizaciones de forma continuada. Decir al personal que no jueguen tampoco con las arañas, no jueguen con las serpientes, muchas mordeduras se producen por jugar con ellas. Otra función fundamental, la gestión de residuos. En Mozambique, por una parte, estaba la gestión de los residuos que provenían de la actividad sanitaria, se hacía una recogida 3 veces al día, se incineraban y se enterraban. Por otra parte, estaban los residuos sólidos propios de la actividad del contingente español, estos residuos también se enterraban. Y luego, un problema grande lo generaba la cantidad de residuos que ocasionaba la vida y funcionamiento de las 50-60.000 personas que había allí refugiadas. El gobierno mozambiqueño lo que hizo fue cavar unas fosas profundas y se incineraba y se enterraba la basura. Control de reservorios, pues aunque tanto la Oficina Internacional de Pizotías como Naciones Unidas alertaban de que existía la posibilidad de que aparecieran un número grande de animales asilvestrados y salvajes, no fue así, con lo cual fue un problema menos, no hubo que controlarlos. Y lo que sí que se hace también en estas situaciones es aconsejar al gobierno de la ciudad para que poco a poco pueda ir recuperando su vida, para que se proteja la salud de los animales, para evitar que puedan transmitir enfermedades a los humanos y poco a poco ir recuperando también pues, lo que es la producción local. Y de forma muy rápida, porque el tiempo apremia, hasta aquí es pues, lo que ha sido la experiencia de este compañero mío sobre Mozambique. Ahora, de forma muy rápida, simplemente voy a hablar un poco del encuadre de la operación de Haití. La misión del veterinario, que fue la coronel Isabel Martín de Celemín, prácticamente son las mismas tareas que hemos nombrado en Mozambique, pero efectuadas de diferente forma. Simplemente para situarnos, el 12 de enero del 2010, Haití sufrió un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter, localizado a 15 kilómetros de la capital Montepríncipe, que arrojó unos 200.000 muertos y heridos, 750.000 desaparecidos y casi 1,3 millones de personas que quedaron sin hogar. Evidentemente, esto sacudió rápidamente la comunidad internacional. España rápidamente se alistó como uno de los países dedicados a prestar ayuda a Haití. Entonces, comenzó la operación española. En un momento determinado se tenía que prestar una fuerza militar con capacidad de apoyo sanitario, producción y distribución de agua y desescombro y apertura de viales. El GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, decidió que por las características de la misión la Armada era la que tenía que abanderarla. Y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada decidió que por las características de este tipo de barcos, los buques de asalto anfibio eran los ideales para ello. Y por ello decidió que fuera el buque Castilla el que desplegara en Haití. Este buque compuso una agrupación naval con una unidad sanitaria embarcada, unidad aérea embarcada con 4 helicópteros, un equipo naval de lanchas de desembarco, un subgrupo táctico con su unidad de zapadores y todo lo que conlleva, y un equipo de reconocimiento y demoliciones submarinas. Además, en lo que el barco, lo que duraba el tránsito, se aprovechó para que un equipo de reconocimiento compuesto por 6 personas desplegara a pie de tierra donde el contingente español iba a llegar más tarde para proporcionar toda esa información de inteligencia sanitaria que les iba a ser tan útil. El día 12 se produjo el terremoto y el 22 el barco estaba listo y salió de la base naval de Rota rumbo a Haití. A España se le asignó una pequeña ciudad denominada Petit Coff, que estaba situada a unos 60 kilómetros de Montepríncipe, como zona de asentamiento y donde iba a prestar especialmente esa ayuda humanitaria. Se hace un desembarco, el barco quedó con lanchas de desembarco, el buque estaba fondeado y lo que llegaba a tierra eran estas lanchas. Se hizo un reconocimiento del Pantalán y posteriormente un reconocimiento aéreo, porque la idea era encontrar un sitio para asentar una base avanzada de infantería de marina. Este sitio fueron unas ruinas que encontramos en las afueras de la ciudad, que habían sufrido réplicas del terremoto, porque hay que decir que esta ciudad de Petit Coff sufrió otra réplica gorda de otro terremoto el 20, unos días después del terremoto gordo, y entonces esta ciudad prácticamente quedó totalmente destruida. La base avanzada era pues para ver unos servicios mínimos de habitabilidad, para apoyar a los trabajos en tierra, reducir el número de transbordos que se producían y dejar un asentamiento con maquinaria y equipos para lo que pudiera ser. Como digo, esta ciudad sufrió un terremoto que dejó prácticamente la ciudad inutilizada, los edificios destruidos.
su población, aproximadamente 30.000 habitantes, se lanzó a la calle por miedo a las réplicas, abandonó sus hogares y este es el panorama que se encontró el personal. Participaron sobre todo en recuperar una maternidad para que empezara a funcionar y rápidamente empezó ya a producirse el apoyo sanitario, así como el resto de misiones para las que Haití había sido, para los que el buque asalto anfibio Castilla había sido nombrado. En cuanto a las funciones de veterinario, de higiene y salud alimentaria, bueno, pues hay que decir que el muelle de Puerto Príncipe, el puerto quedó totalmente destruido, con lo cual la ayuda humanitaria llegaba o bien a través del aeropuerto, 150 vuelos aproximadamente al día llegaban, o bien a través de los pasos fronterizos con la República Dominicana. La alimentación que llegaba por República Dominicana era de malísima calidad. Se hacía una educación sanitaria tanto de nuestro contingente como del personal propio de allí, pero claro, son países con una solvencia sanitaria muy deficiente, se daban una serie de normas a la gente, de avisos, pero claro, estas imágenes pues eran totalmente habituales. En cuanto al agua, una de las razones por las que se eligió estos buques es porque tienen la capacidad de producir agua dulce por sus plantas de ósmosis inversa a partir de agua de mar. Entonces, el buque Castilla producía agua, después a través de los vehículos Cuba se transportaban las lanchas de desembarco y diariamente llegaban a tierra y en diferentes puntos que se habían acordado previamente con las autoridades civiles se hacía el reparto del agua. Esto fue así hasta que las plantas de ósmosis que llevó Infantería de Marina consiguieron encontrar pozos adecuados y entonces empezaron a funcionar ellas mismas. Funciones del veterinario fue una auténtica locura porque se duplicaba el escenario. Como había un tránsito continuo entre tierra y el barco, pues todas las acciones que se tenían que hacer en tierra se repetían. Lo que nos encontrábamos en tierra, a los pocos días aparecía en el barco. Hubo que hacer desinfecciones y desinsectaciones permanentes. Las moscas dieron una lata tremenda. La Cámara de Oficiales creo que hubo que hacer desinfectaciones de forma periódica. Nos encontramos hasta chinches, que puedo decir que en los buques de la Armada no tenemos, pues en aquellas circunstancias aparecieron chinches curiosamente hasta en el camarote del médico preventivista, qué cosas. Hubo que instalar alfombras de pediluvios, tanto a nivel de en diferentes puntos del buque, todo lo que eran la zona de hangar donde llegaban los helicópteros. Continuó el trabajo del veterinario que creo que fue inmenso. Había una cantidad de plagas, las tarántulas creo que tenían un tamaño como mascotas, los 100 pies eran muy dañinos, entonces continuamente se hacían limpiezas, los grupos de infantería de ingenieros hacían limpiezas del terreno y se aplicaban pues todo tipo de productos con acción residual. Ya para terminar, decir que nosotros mediante una instrucción técnico-sanitaria tenemos que conseguir que todo el material y equipos que desplegamos en una misión militar o de ayuda humanitaria antes de volver a España tiene que ser sometido a labores de desinfección y desinsectación. Estas instalaciones que muestro en la figura, en la imagen, pues evidentemente allí no las teníamos en Haití, pero se improvisó mediante las alfombras de desembarco que nos prestaron los infantes de marina y nuestras máquinas de pulverización y se consiguió que todo el material volviera en condiciones adecuadas. Todo lo que fue el control de plagas en Haití, como digo, fue una labor tediosa, ya digo, dieron muchísima lata, pero bueno, poco a poco se consiguió que la ciudad, que el país fuera retomando a la normalidad. Los ingenieros participaron pues en todas las misiones de reconstitución de edificios, fundamentalmente en los colegios, para que los niños que en un primer lugar estaban en la calle prácticamente abandonados, pues recobrando la actividad educativa volvieran un poquito a su vida normal. Y nada más, hasta aquí pues la apasionante historia de los veterinarios militares en misiones de ayuda humanitaria. Muchísimas gracias por su atención.